Bueno, estamos de vuelta aquí en el Gigante de la Mañana. Estamos de regreso, 4 minutos que pasan de las 10 de esta mañana. Técnicamente sería la hora de tomar el tereré. Sí, ¿dónde está? Pero todo está sucediendo allá en la cocina. No, lo que pasa es que Natalia llevó el tereré. Sí. No, no la culpa de González. No, ella es. Yo sé, y no lo hizo González. Adrede No. hizo. Bueno, pero olvídese, señora del tereré. Usted lo que tiene que pensar es en yerba mate pajarito 100% orgánica. Claro. Por supuesto. Lo mejor que hay. La naturaleza la hizo para vos. ¿Para mí? Claro. Para vos también. Y para mí también. Para que disfruten cada sorbo. Tal cual. Bueno, queremos hablar con Tatiana. Tatiana es una joven realmente encantadora y con muchos intereses. Ven que hoy en día los jóvenes, los adolescentes pasan demasiado tiempo en el celular, ya no hacen deportes, no tienen muchas actividades como antes. Bueno, Tatiana es todo lo contrario y viene para charlar con nosotros el día de hoy. Muy bien. Le damos la bienvenida a Tatiana Gavaglio. ¿Cómo estás, Tati? Buenos días, excelente, espectacular de poder compartir con usted y con la audiencia hoy. Vos tenés una particularidad y queremos hablar un poquitito de el por qué vos sos tan especial para nosotros. El 1 de agosto, fatídico, en el que sucedía la tragedia de Licuado Bolaños, vos estabas ahí. Estaba presente en el lugar. ¿Querés contarnos sobre eso? Bueno, básicamente, ¿verdad? Para mí la tragedia de Licuado Bolaños dio un giro total, lo que es mi vida. Había ido a comprar solamente azúcar y café con mi vecina y con su hija. Hasta que en la caja nos agarró la tormenta de fuego, ¿verdad? Que ocurría ahí adentro y lastimosamente quedamos atrapados y lo que sucedió ahí es, ¿verdad?, incontable, ya sin poder narrar todo lo sucedido porque produce mucho dolor. Sí, de hecho que sí, y más allá de ese shock psicológico que pudo haber representado para vos en su momento y que supiste revertir, también dejó ese suceso una marca en tu cuerpo. Así mismo. 7 días después de la tragedia, a causa de las quemaduras tuvieron que amputarme la pierna derecha por debajo de la rodilla, ya que había producido una infección en las quemaduras y no había manera de salvar, o era salvar mi vida o salvar mi pierna. ¿Cómo uno se repone a eso, Tatiana? La verdad que a mí me gustó demasiado. ¿Tenías 7 años? Tenía 7 años cuando la tragedia. Estuve como 2 o 3 meses sin poder hacer nada. No quería saber nada de la vida, no quería saber nada de absolutamente nadie, ni de los doctores siquiera. Pero después me di cuenta que yo solamente había perdido una pierna, no había perdido la vida. Como los 400, vecinos. como mi vecina. O haberme quemado todo el cuerpo como mi compañera de sala, ¿verdad? El que estaba conmigo. No, me imagino que habrá sido sumamente terrible. Ahora, ¿qué influyó en vos para que vos digas, tengo una vida por delante, independientemente de lo que me estabas diciendo? Porque de igual manera es difícil. Cuando uno hace la valoración de lo que le pudo haber sucedido a otras personas, bueno, tiene cierto grado de que agarrarse. Pero de igual manera el desafío, me imagino, fue muy fuerte. ¿Qué hiciste a partir de esa convicción de decir, bueno, yo tengo todavía mucho por delante? La verdad que hubo personas que influyeron en mí, ¿verdad? Compañeros de lucha, mi familia, mis amigos. El ver lo que la otra gente puede hacer y que yo no puedo hacer, me dijo, bueno, ponete una meta y lleva adelante, ¿verdad? ¿Eso fue a qué edad más o menos? La verdad que desde pequeña, digamos que apenas empecé a tener, bueno, fueron 2 o 3 meses, ya en el hospital mismo, ¿verdad? Había perdido totalmente las ganas hasta que me dije, bueno, acá basta, tengo que seguir adelante porque tengo toda una vida por delante y necesito seguir, ¿verdad? Y ciertamente que seguiste. Estamos viendo algunas fotos de las múltiples actividades que tenés. Vos estás en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por ejemplo. Estoy como prebrigadista, con suerte, juro, dentro de un mes, como brigadista y el próximo año ya como aspirante a bomberos. Lo más increíble de toda esta historia es como uno a veces se detiene en limitaciones que no forman parte quizá del cuerpo, sino de las estructuras mentales. Y cuando uno pierde un miembro, es como que se activa por el otro lado toda la potencialidad que tiene el ser humano y me parece que ese fue tu caso. Digamos que algo así, ¿verdad?
hasta ahora yo tengo todavía esos problemas, ¿verdad? Digamos, psicológicos, de que cualquier cosa que ocurre, llega a retiro mi prótesis, ¿verdad? A un lado porque no le puedo ver, ¿verdad? Sí, esa rabia dentro de mí de querer hacer tantas cosas y no poder por el tema de mi prótesis, ¿verdad? Sin embargo, eso es mirando, digamos, desde la perspectiva de lo que no puedes hacer. Sin Sin embargo, yo desde afuera miro y todo lo que sos capaz de hacer Exacto. y me impresiona. Haces mucho más que muchos de nosotros, inclusive. O Bueno, sea, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te impulsa? A pesar de esos momentos de dificultad, que lógicamente vas a pasar porque eventualmente recordás o te genera cierta frustración. Pero ¿qué es lo que te impulsa? Yo creo que, o sea, siempre sostuve que lo que me lleva a hacer eso es el querer salir de todo, el querer olvidar, ¿verdad? Pero yo sé muy bien y estoy, tengo dentro de mí que no voy a poder olvidar, pero sí puedo por lo menos dejar a un lado y poder hacer otras actividades y entender, ¿verdad?, que mi vida sigue adelante a pesar de lo que había ocurrido o de lo que sigue ocurriendo con mi vida. Entonces, eso es lo que a mí me impulsa a seguir adelante, el querer ayudar a otros, el querer disfrutar la vida a pleno, ¿verdad? Porque yo más que nadie sé, ¿verdad?, que hay una sola vida, pero que gracias al de arriba, ¿verdad?, tengo la segunda y que tengo que aprovechar al máximo. Muy bien, qué lindo, porque en esta sociedad de hoy día, en que muchos jóvenes están limitados psicológicamente, quizás no físicamente, este es un mensaje de aliento y por sobre todo diría, vamos a utilizar una expresión popular, es como una capetea, esa gente que está durmiendo despierta, y permítanme la expresión filosófica, porque no hacen nada, teniendo todas las potencialidades. Y quizá partiendo de tu ejemplo esto pueda servir de inspiración a mucha gente para encontrar el norte, encontrar ese propósito. Vos acabas de decir que esto te permite también ver la posibilidad de ayudar a otras personas y eso conjuga perfectamente con el hecho de que te hayas estado en el cuerpo de bomberos, por ejemplo. Así mismo. Es grande el desafío, Tatiana. Súper grande, ¿verdad? Yo le veo más como un reto. Le veo más como un reto, mucho más que una prueba, ¿verdad? Y nada, sigo adelante, se sigue adelante siempre y se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Aparte de tu trabajo con los bomberos voluntarios, estás en las FENADES, ¿es correcto? Estás trabajando en pro de los beneficios o los derechos de los estudiantes. Estoy como coordinadora ejecutiva con otros 7 compañeros dentro de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, activando como dirigente estudiantil. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento al respecto? Lo que más me preocupa es cómo estamos dejando de lado las cosas más importantes, ¿verdad? Cómo es que la educación pasó a un segundo plano, cómo es que los estudiantes somos tratados como mercancía, cómo es que la educación está siendo más como un negocio que como algo importante para la ciudadanía, para la gente, ¿verdad? Sabemos muy bien que la educación es lo primordial para avanzar y lo estamos dejando de lado, muy de lado, incluso olvidando nuestras memorias del pasado, no recordando lo que... tenemos tantas cosas que podemos hacer y que no se podían hacer antes y no estamos aprovechando. Entonces eso es lo que más me preocupa y principalmente la juventud que está totalmente en las drogas, en el alcohol, en cosas sin sentido y no aprovechan su vida, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura sobre las drogas y el alcohol? La verdad que yo estoy totalmente en contra, ¿verdad? Somos jóvenes, tenemos tantas cosas por hacer, no podemos meternos solamente en la droga, podemos estudiar, ser alguien en la vida, hacer cosas que nos gustan y no estar metidos en las drogas, ¿verdad? Hay tantas cosas y no sé, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Hacer actividades, deportes, juegos mentales, algo así, ¿verdad? Ahora, ¿cuán desafiante es, Tatiana, para una persona con ciertos inconvenientes en su movilidad, el vivir en una ciudad como Asunción, estar en Paraguay? Bastante difícil, realmente bastante difícil. No solamente por la falta de infraestructura, digamos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, las veredas, los lugares de donde más nos vamos, sino también los Escalones, buses, rampas, sí. esas cosas, ¿verdad? Es bastante difícil, incluso
vamos a decir, la discriminación imperante, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no podemos hacer por el solo hecho de tener una prótesis o por tener, digamos, una discapacidad, ¿verdad? Quizá esa es la lucha más fuerte también, porque cuando uno se motiva y dice yo estoy dispuesto a hacerlo, lo puedo hacer, otras personas desde afuera quizá te estén imponiendo trabas de manera indirecta, como no contratándote para un servicio, para un trabajo, se da eso. Exactamente, no se valora tampoco el trabajo de la gente, ¿verdad? De esas personas que realmente quieren salir adelante más que las otras personas que están esperando sentadas que caiga todo el cielo. Y cuando se sabe muy bien que la única que cae es la lluvia, ¿verdad? Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la fórmula entonces para reponerse y hacer frente a toda esa adversidad? Mi fórmula siempre fue, a mí al menos siempre me motivó el que la gente me dice no podés, ¿verdad? Mi mamá también me dice siempre, mi hija, quédate quieta por favor, te vas a golpear, ¿verdad? No podés hacer tal cosa. Yo le digo, mamá, tranquilízate y mira cómo hago, ¿verdad? Mira cómo hago y date cuenta de que hay ciertas cosas que por más que no pueda hacer, intento y tengo que poder, ¿verdad? Ahora lo que sí podemos hacer todos nosotros es de alguna manera ayudarla a Tatiana, porque tengo entendido que tenés que cambiarte la prótesis ahora. Tengo que hacer un cambio de vuelta, hace 3 meses me había hecho uno, pero como no me quedo quieta, estoy en constante crecimiento, tengo que hacer otra vez un cambio. ¿Y necesitamos cuánto para esto, Tatiana? 30 millones a 35 millones es lo aproximado de las prótesis. Normalmente me cambio cada 6 meses y lastimosamente siempre tengo que recurrir a la solidaridad de la gente, ¿verdad? Para que pueda pasar este trajín diario, ¿verdad? Esta burocracia que tengo que seguir hace 9 años. ¿En la ¿Y cómo estructura estatal funciona? no hay? No, exactamente. Esa es la pregunta. Hay instituciones del Estado que en teoría están al servicio de las personas que necesitan. ¿Fuiste, golpeaste la puerta, te dijeron algo? Lastimosamente hay que decir, ¿verdad? La verdad, hay que Claro. enfrentar Sí. las cosas. Lastimosamente las instituciones del Estado encargadas solamente es para tu amigo, para tu pariente. Si es que tenés algún padrino, nomás podés conseguir acá las cosas. Así de simple, ¿verdad? En ninguna ocasión has encontrado la ayuda necesaria de instituciones estatales. Ninguna ocasión llegué a recurrir en el INPRO, que ahora actualmente es la CENADIS. Sí. Pasé por un muy mal momento con la directora del INPRO. Fueron cosas así también que a mí me vienen dejando mal, ¿verdad? Pero, no sé, tengo que recurrir a otra instancia para evitar que eso me impida seguir adelante. No, ciertamente. Y con el afán que demostrás y con las ganas de vivir que nos demostrás con todas tus actividades y tu forma de ser, de llevarte, es evidente que lo vas a hacer, aún todavía más. Contanos una cosita más. Sí. ¿Qué querés ser cuando termines el cole? Quiero seguir la carrera de psicología y criminalística. Es un sueño, ¿verdad? Me inspiraron cosas así, ¿verdad? Que entran en mí y bueno, yo quiero hacerlo. Y ciertamente mi meta de llegar a alguna vez, ¿verdad? A ser presidenta de la República. La primera bien. mujer. Muy Tengo que ser. bien. Tiene que ser. Yo te votaría. Voy a hacer una pregunta quizá un poco picante, pero me gustaría conocer un poco lo que tenés en el corazón, porque quizá pueda ser una respuesta polémica. ¿Qué pensás de Juan Pío Paiva? Ahí está. La verdad yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿verdad? Si bien tengo cierto rencor por lo que había ocurrido, por las cosas que pasaron, como te dije, no puedo juzgar a nadie. Me molesta todas las cosas que él hizo, las cosas que sigue haciendo, el de pedir perdón después de años de la tragedia, el de querer indemnizar a la gente cuando se sabe muy bien que una vida no vale absolutamente nada, que una vida no vale No tiene valor. dinero, ¿verdad? El del querer tapar los hechos, a mí me molesta. Realmente yo siento mucha rabia todavía contra él, contra la familia misma, ¿verdad? No generalizar, pero exclusivamente ellos dos que siguen usando la tragedia como algo que pasó porque tenía que pasar, ¿verdad? Cuando se sabe muy bien que era totalmente responsabilidad de ellos, era su supermercado y ellos tenían que poner las condiciones necesarias para la gente. ¿Evaluaste en algún momento perdonar al señor Juan Pío Paiva? La verdad que no. Yo creo que lo ¿Porque que no pasó pensás no que es tiene necesario? perdón, no tiene perdón.
ni siquiera para las autoridades mismas, que pues, ellos fueron también uno de los culpables, ¿verdad? Los que coimearon, Las autoridades con los municipales. Paiva, con los dueños, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, a mi parecer, ¿verdad?, es reclamar la injusticia que sigue habiendo con las víctimas. ¿Vos crees que esto, Víctor Daniel Paiva pidió públicamente perdón, sus padres, yo sinceramente no registré que lo haya hecho, pero en todo caso si lo hizo, ¿vos considerás que no fue genuino? Yo creo que fue nada más una parte del proceso que él necesitaba para salir libre, ¿verdad? Como estaba ya cumpliendo el tema de la condena, necesitaba el famoso salir por conducta, por buena conducta, nada más por eso, ¿verdad? Solamente para hacer eso, pero no exclusivamente porque lo sentía adentro. Bueno, lo que sí tenemos que decir antes que termine la entrevista, porque ya nos están marcando el tiempo, es cómo la gente puede contribuir contigo para reunir el dinero que estás necesitando para la nueva prótesis. Bueno, pueden llamar a mi número, yo les voy a pasar los datos. Que está en pantalla, Está en ahí ese es pantalla el ahora número de teléfono. Ah, y está también la cuenta bancaria. Exactamente, del Banco Familiar. Bueno, uno va y lo que pueda dar, deposita allí en la cuenta para alcanzar la meta que es 30 millones de guaraníes. ¿En cuántas 30. ocasiones te cambiaste ya la prótesis? Más de 10 veces realmente. Más de 10 ¿Y veces. cada cambio es así gente. el gasto? Exactamente. Realmente son 60 millones aproximadamente, ¿verdad? Pero ahora estoy utilizando las prótesis, vamos a decir, las prótesis más simples, ¿verdad? Con la que puedo, porque es tan difícil conseguir 60, 30 millones cada 6 meses, entonces me tengo que ver. ¿Y no hay una que pueda durar por más tiempo? Ninguna. No hay en plaza eso. No, porque estoy en constante ella fue movimiento, estoy en constante crecimiento, e incluso cuando deje de crecer, también como uso una media especial para quemados, Ajá. la media se va desgastando, el pie también, tengo que ir ajustando también la media y todas esas cosas. Bueno, hay un desafío con Tatiana porque ella es una muy buena deportista, le gusta jugar al básquet. Exactamente. Tengo entendido que le ganaste un desafío a una compañera nuestra, Patricia Ginzo. Estuvieron lanzando. Bueno, y podemos hacer, nosotros por el comandante se jacta muchas veces de ser un buen basquetbolista. Sí, por ejemplo. Y podemos hacer el desafío y luego lo mostramos. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Tati, por la visita. Hasta Un luego. privilegio. Muy bien, nosotros nos vamos a un cortecito ahora, Hermes. Sí, exactamente. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estamos con la Natu González con toda la información deportiva.